Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a Opinión Libre, edición especial. Hoy día vamos a contar con un auspiciador. Tenemos a Tabacán, Delivery Cargo, lo que desee lo llevamos. Contactos al 979-660-444. Hoy día vamos a conversar con el doctor Roberto Achinelli Tanaka. Él es neumólogo, director del Instituto de la Altura de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Con él vamos a tratar el tema de pacientes asintomáticos de COVID-19. Vamos a enlazarnos vía telefónica con él el día de hoy. Esperemos un minutito. Buenos días. Muy buenos días, doctora. Bienvenido a Opinión Libre. Tenga usted un buen día. Como habíamos anunciado, vamos a conversar hoy día sobre los pacientes asintomáticos de COVID, porque hay aún algunas dudas al respecto del tema. ¿Cómo saber cuándo uno está siendo asintomático? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos podría usted decir al respecto, doctor? Mire, si uno está asintomático, no tiene cómo saber que tiene la enfermedad. Porque no tiene la enfermedad porque no tiene síntomas. Esto es así de fácil. Una persona sin síntomas no tiene la enfermedad. Así que tranquilo. El sano es sano. Doctor, si pudiera hablar un poquito más alto, que no le logramos escuchar muy bien. Lo que quiero comentarles es que una persona sin síntomas es una persona sana. Entonces, el sano es sano, no tiene la enfermedad. Eso es todo. Así de sencillo. O sea, estas personas asintomáticas que no obviamente estamos viendo que pasan la prueba rápida, no tienen ningún síntoma, pero la prueba rápida o la prueba molecular da positivos. ¿Estas personas contagian? Mire, hay un porcentaje bajo de contagios. No hay estudios que uno pueda encontrar en la literatura donde uno diga estas personas contagian. Esta semana ha visto usted que el presidente de la República ha puesto una característica de la gente que está contagiando con síntomas. Cuando usted usa mascarilla y usted está contagiando y al frente suyo hay una persona con mascarilla, la probabilidad del contagio es poco más del 1%. Entonces, usamos la mascarilla y olvidémonos de si yo tengo o no la enfermedad. El detalle es que si yo tengo la enfermedad, o sea, estoy con síntomas y estoy en mi casa en cuarentena, todos los de la casa tienen que guardar la cuarentena conmigo. ¿Por qué? Porque puedo yo, estando sin síntomas, por haber estado en contacto con un enfermo en casa, puedo yo presentar los síntomas. Entonces, la regla es, en este momento en que ya no tengo cuarentena, es, si yo no tengo síntomas, pero en mi casa hay alguien con síntomas que está guardando la cuarentena, todos los miembros de la casa guardamos la cuarentena. Correcto, doctor. Doctor, puede pasar, se ha visto casos de que de repente un asintomático podría fallecer producto de repente de un paro respiratorio o porque algo corrió por las redes sociales con unas declaraciones del doctor Hermer Huertas al respecto de los asintomáticos que podrían hacer paro respiratorio de forma fulminante y pueden, ¿no?, fallecer de un momento a otro durante un día cualquiera. ¿Es esto correcto? ¿Qué opina usted? Yo lo que le tengo que decir es que no creo que el doctor Hermer Huerta haya dicho lo que haya dicho. Porque si una persona no tiene síntomas, no está haciendo la enfermedad. Y si no está haciendo la enfermedad, ¿cómo se va a morir de una enfermedad que no hace? O sea, para entendernos bien, para usted, un asintomático de COVID... Perdón, discúlpeme. No es para mí, es para los médicos. Okay.
un enfermo tiene que tener síntomas. Si no tiene síntomas, está sano. Ya. ¿Puede una persona no tener síntomas y dar positivo a la prueba molecular de COVID? Sería la pregunta. Por supuesto. Puede dar positivo a una prueba molecular, puede dar positivo a una prueba serológica de búsqueda de anticuerpos. La pregunta es, estas pruebas así de screening solo se deben hacer cuando uno está haciendo un estudio para saber cuál es la situación a nivel de la comunidad de frecuencia de infectados. Entonces yo quiero saber si hemos llegado donde ustedes están, en Lambayeque, en la preciosa ciudad de los balcones diferentes que es Lambayeque, y de los grandes techos con los algarrobos que tienen en las casas coloniales de Lambayeque. En esa bella ciudad yo quiero saber cuántos tienen coronavirus. Entonces yo hago una prueba, hago un estudio para ver cuántas personas tienen el coronavirus. Pero cuando estamos en la etapa actual, que es la etapa de difusión de la enfermedad como de forma comunitaria, yo no necesito estar haciendo pruebas. Lo que tengo que concentrarme es buscar enfermos, por favor, porque los que se van a morir y los que van a contagiar, van a ser los que tienen síntomas. Entonces, a mí qué me importa hoy día saber si mi vecino de enfrente es positivo o es negativo, si el hombre no tiene síntomas. ¿Qué voy a hacer si no tiene síntomas? Nada. ¿Para qué me interesa en buscar si tiene o no una prueba positiva? Simplemente es entrar a perder el tiempo en algo que no es útil. Entonces, y esto ha significado que hay mucha gente en el Perú se haya muerto, esperando tener un resultado positivo que nunca llega y el paciente tener síntomas. Si yo tengo un resultado negativo y estoy con síntomas, he perdido el sabor y he perdido el olor de los alimentos, tengo fiebre, tuve diarreas hace 3 días y en este plan llevo 10 días, yo tengo COVID, por favor, y he debido comenzarme a tratar hace 10 días. No esperar a que me venga el resultado de una prueba que muchas veces nunca llega a ser positivo y el paciente se está muriendo antes y se murió de COVID. Muy bien, doctor. Entonces, para aclarar, el paciente asintomático no tendría por qué, obviamente, puede tener el virus ahí, no genera ningún síntoma, es una persona sana y no tendría por qué ocurrirle que fallezca de la noche a la mañana. No es así. ¿Es esto correcto? No, pues, por supuesto. Le voy a poner el otro ejemplo clásico de las enfermedades respiratorias. Yo a usted le pongo un PPD, una tuberculina, para medir si usted ha tenido o no contacto con el bacilo. La tuberculina le sale positiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y no tiene usted síntomas. ¿Lo voy a tratar como tuberculosis? No lo voy a tratar como tuberculosis. Entonces me quedo tranquilo. Ya veré si lo voy a dar o no prevención, que es otra cosa. Pero no lo voy a tratar por tuberculosis. Y no voy a impedir que usted trabaje por tener un PPD positivo. Doctor, le voy a pedir un gran favor, el volumen está muy bajo, si pudiese de repente hablar un poquito más fuerte para que se pueda... Ya voy a hablar más fuerte para que ustedes me puedan escuchar. Sí, porque... Entonces, regresando a lo del COVID, si yo tengo una prueba positiva y yo no tengo síntomas, me quedo tranquilo. Ya sé que tengo la prueba positiva. Si nunca me han hecho la prueba y yo vivo en una casa donde en este momento se ha detectado un enfermo, me tengo que quedar en la casa junto con el enfermo. ¿De acuerdo? Tengo que hacer mi cuarentena. Muy bien, doctor. Doctor, voy a salir un poco del tema, me voy a ir a la parte de las personas que tienen síntomas, ¿ok? Porque hay una duda y hay una corriente en las redes sociales al respecto de un potabilizador de agua que es mundialmente probado y aceptado y es muy conocido. Es más, ha habido un informe periodístico en un medio de prensa muy conocido a nivel nacional, pero que lo han sacado en un espacio dedicado al cine.
es el dióxido de cloro. Si bien es cierto, este componente es un potabilizador muy conocido, muy investigado, y es más, hasta recomendado para el uso de la potabilización de agua. Mencionaba este reportaje, ¿no?, que era usado en Ecuador y en México, ¿no?, para el tratamiento del COVID con buenos resultados. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo no he podido leer ningún artículo en ninguna revista en el cual se presente que el dióxido de cloro tiene efectos sobre los seres humanos. No hay ningún artículo que yo haya leído que tenga efectos sobre el coronavirus. Justamente hoy día he estado conversando temprano con un gran y famoso médico que trabaja en una de las regiones de Lima, como por decir Trujillo, o Lambayeque, que este señor está dando a sus pacientes dióxido de cloro y él dice con muy buenos resultados. Y después me llamó por teléfono por decir que el hombre fuera de Lambayeque, ya que el doctor fuera un famoso médico de la ciudad de Lambayeque. Y después me llama el médico que es el que ve las emergencias en el hospital de Chiclayo. Y me cuenta de un médico que acaba de ser evacuado a Lima por gestiones del colegio médico porque ha hecho el COVID y está con la tormenta de citoquinas y con problemas respiratorios. Y que este doctor, que es el jefe de la emergencia, le pregunta qué tratamiento había tomado, y entre los tratamientos que él había tomado estaba el dióxido de cloro. Le pregunto al doctor que trabaja en emergencia de este hospital, que digamos fuera el hospital regional de Chiclayo, y le pregunto, ¿y le llegan, doctorazo, muchos pacientes que han tomado dióxido de cloro? Y el hombre me contesta, sí me llegan, doctor. Y el dióxido de cloro, tomar da falsas seguridades y retrasa a la gente en ir a la emergencia. Pero el doctor que da dióxido de cloro me había dicho, yo no tengo ninguno de mis pacientes que haya terminado en una emergencia. Pero la cosa es que sí han terminado en una emergencia. Entonces yo no puedo decirles a ustedes que usen dióxido de cloro, porque las personas que lo administran les van a decir que les va muy bien. Y las personas que ven a los pacientes en emergencia complicados por un COVID no tratado a tiempo, les van a decir que van muy mal. Entonces, cuando no tenemos ninguna prueba, que la primera prueba para usar una medicina hoy en día es tener una prueba en células, y no hay ningún estudio que yo haya leído sobre el uso del dióxido de cloro in vitro que nos demuestre cómo impide que el virus se reproduzca, yo no puedo recomendar un producto que no tiene ningún sustento científico. Sobre la ivermectina, que se está repartiendo como agua en todo el Perú y en todos los países pobres, la ivermectina que se usa en el Perú es para uso animal, como todos conocemos. Y la empleamos para tratar enfermedades parasitarias, incluyendo los piojos. A los niños, adolescentes con piojos, usted le da la ivermectina y la enfermedad se les cura. Entonces, es un buen producto, es bien tolerado, y de este producto hay un solo estudio in vitro que demuestra que los virus bajaron a las 48 horas 5.000 veces el nivel que se tenía, pero a una dosis que era 35 veces más alta la dosis que se alcanza en sangre. Cuando en el Perú no pudimos hacer que los pacientes compraran la hidroxicloroquina, que es el tratamiento que se conoce y es el que está más probado para el uso en los pacientes que comienzan la enfermedad y es excelente tratamiento, tuvimos que dar lo que podría ser bueno. Yo di el tratamiento sin conocer que nadie lo hubiera dado antes a un paciente, y al paciente le fue bien y después he tenido que darlo varias veces. Entonces acá sí tenemos con ivermectina que existe, por un lado, la experiencia in vitro que funciona, aunque con un solo estudio, y además la experiencia de los usuarios que han mejorado y han mejorado muy bien cuando han usado la ivermectina. Con hidroxicloroquina y cloroquina
se tienen estudios hechos contra el coronavirus desde el año 2003-2004. Y el año 2006, la gente que trabaja en los laboratorios de investigación, probando productos para ver cuál es el adecuado para una nueva epidemia de virus, terminaron escribiendo lo siguiente en la revista: tenemos nosotros ya al producto que usaremos en la próxima epidemia de coronavirus, porque en ese momento había desaparecido el SARS, estamos hablando del año 2006. Hoy tenemos la epidemia de un coronavirus, que es el coronavirus, que es el SARS-2, que es el que hoy día está azotando a todo el mundo con esta pandemia, que es un producto viral muy semejante al que causó el SARS en el año 2002, y comparten los genes, toda su estructura genética, aproximadamente 75% semejante. Y entonces, este producto se ha probado, este virus, se ha probado en células, a la vez que a las células se le ponía en contacto con cloroquina, con hidroxicloroquina, y los resultados han sido espectaculares. Entonces, allí sí tenemos un producto que está realmente probado, que es muy bueno, y que cuando se han hecho estudios in vitro e estudios in vivo, dando tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina, los resultados que se tienen son fabulosos. Y si usted entra a las diferentes páginas que tienen los hermanos ecuatorianos de Guayaquil, va a ver que en Guayaquil los resultados que se obtuvieron fueron por el uso masivo de hidroxicloroquina más acitromicina, que fue organizado por el Comando COVID de la ciudad de Guayaquil, que lo presidió el exalcalde Jaime Nebot, un hombre genial de la administración pública que fue alcalde de Guayaquil por 19 años y transformó el rostro de la ciudad. Su siguiente obra ha sido dirigir la epidemia en Guayaquil, en que participó toda la población organizada, y lograron disminuir su cantidad de muertes en exceso, que se puede decir que la mayoría de ellas van a ser por COVID, de 460 los primeros días del mes de abril, antes de las 3 semanas a 22, y posteriormente, hace algunas semanas estaban en 0, llegaron a tener 0 por más de una semana, 0 fallecidos por COVID, y eso en los últimos días, la última vez que pregunté de estos datos, hace 4 o 5 días, el promedio había sido de un caso por día en la última semana. O sea, 7 en una semana contra 460 en un día. ¿Con qué se logró? Con hidroxicloroquina más acitromicina. Si ustedes revisan la data francesa, van a ver que si uno mira el número de muertos, es 5 veces menos en la ciudad de Marsella comparado con la ciudad de París. En París no se da esta combinación de medicinas, en Marsella sí. Y dentro de Marsella, si ustedes van separando por zonas, por hospitales, el lugar donde hay la mortalidad más baja está dado en el hospital donde se ha dado esta medicación. Entonces, mis amigos, no le busquemos 20 pies al gato, pues. Si el dióxido de cloro, es un buen medicamento para facilitar, purificar el agua, limpiar las estructuras, ese es el lugar que está demostrado hasta ahora. Si queremos probarlo para esta epidemia, primero uno tiene que ponerse una mano al pecho y decir, ¿existe algún medicamento que sea bueno para el COVID, que nos evite que el paciente termine hospitalizado, termine en un respirador y tenga 1 en 3, 1 en 2 posibilidades de salir vivo? Es peor que tirar una moneda para algunos casos. Entonces uno se responde, sí hay esa medicina. Entonces, si hay esa medicina, ¿por qué me pongo a buscar otras medicinas en las cuales no haya pruebas? Entonces, la medicina de la cual hay pruebas, y acá en Lima se ha utilizado en el Hospital Materno Infantil de Tahuantinsuyo Bajo, se ha dado aproximadamente un poco más de 400 personas la cloroquina más acitromicina, la hidroxicloroquina con acitromicina, y los resultados han sido espectaculares. Ningún paciente se hospitalizó, ninguno tuvo efectos secundarios. Allí también dieron la ivermectina, y la ivermectina en la serie de ellos se ha dado a menos de 100 pacientes con los mismos resultados.
Entonces, si tenemos fármacos, medicinas que son extraordinarias para tratar esta enfermedad, cuando comienzan los síntomas, ¿por qué vamos a estar buscando medicinas de las cuales no hay nada demostrado y que pueden terminar, como en el caso de este colega que ha sido evacuado a la ciudad de Lima el día de hoy día, ayer en la noche, que llegó a la emergencia diciendo que tenía COVID? Por supuesto que tenía COVID, se sentía mal y había tomado el dióxido de cloro. Entonces, yo les diría a mis amigos, primero, si yo no tengo síntomas, estoy sano, pues me quedo tranquilo. Si no tengo síntomas y en mi casa alguien tiene la enfermedad, me tengo que quedar con él en la casa. Y apenas haga los síntomas, tomo las medicinas. ¿Qué medicinas? La que está repartiendo el gobierno, gratis, hidroxicloroquina. Si no hay hidroxicloroquina, uso su similar, cloroquina. No hay cloroquina, uso ¿cuál? La ivermectina. Entonces ya tengo medicinas. Y si quiero le añado la acitromicina, eso será decisión del médico, porque la acitromicina no tiene efecto antiviral, por favor. Ha habido muchos pacientes que se han muerto en el Perú, algunos en las instituciones donde no debería haber fallecido ninguno, y llevan ya varios cientos de muertos por haber tomado acitromicina. La acitromicina sola no sirve para tratar el COVID, por favor. Y ha habido otros más que se han muerto por meterse a tomar corticoides. Esto se sabe desde hace más de 20 años. Se sabe que si yo en una epidemia de un virus respiratorio como influenza comienzo a tener síntomas y me meto corticoides, lo que sucede es que el corticoide va a disminuir mi capacidad de defensa, de respuesta contra el virus. Se va eso a disminuir, se voy a debilitar en mi defensa, el virus se va a reproducir mejor y cuando empeore, terminar yendo a estar más días hospitalizado y me voy a seguir poniendo mal, terminaré en cuidados intensivos, terminaré con mayor frecuencia de respirador y me voy a morir más. Entonces, no usar esteroides, ni dexametasona, ni prednisona, ni metilprednisolona durante los primeros días de la enfermedad. El utilizar los corticoides se ha asociado en gente de todas las profesiones con muerte. Entonces, resumiendo, esto es facilísimo. Si yo no tengo síntomas, no me preocupo. Si vivo en la casa de una persona que acaba de presentar síntomas, me quedo con él para no contagiar al resto y sobre todo para ver si yo me empeoro en las siguientes 2 semanas, paso de nada a estar enfermo, tomar mi medicación. La medicación existe, la da el ministerio, es completa. Y la medicina puede usarla además con acitromicina, que es un medicamento que es un antiinflamatorio muy potente. En los estudios hechos en Marsella, los tratamientos grandes de intervención utilizando estos productos, los resultados son realmente extraordinarios cuando te dan al comienzo de la enfermedad. Si no hay estos productos, pero no me voy a quedar tratando de probar nuevas medicinas. Y termino diciéndoles esto. Doctor, ni se les ocurra seguir usando el quión. Doctor, ustedes usan quión y el quión causa reflujo y el reflujo daña más el pulmón. Acá tengo una consulta con respecto a los estudios que han sacado en Inglaterra, y hay una documentación sobre la dexametasona, pero aplicada en pacientes que ya están hospitalizados. ¿Qué puede decirme al respecto? Bueno, ese estudio que ha sido hecho por la gente de Oxford es un estudio que es bueno, es un estudio muy bien diseñado, pero el hecho que uno haga un buen estudio, diseño metodológico en una universidad como Oxford, no significa que yo esté dando la medicación adecuada de la medicina. En ese estudio, por ejemplo, han suspendido el uso de la hidroxicloroquina. Pero como ya les comenté, la hidroxicloroquina está en su lugar cuando comienza la enfermedad, no en el paciente hospitalizado. ¿Y ellos qué hicieron con la hidroxicloroquina? Le metieron a la persona 2 gramos 400 miligramos. Y hay personas en las cuales uno le da solo de inicio 400 miligramos. Y acá le dieron el primer día una dosis 6 veces mayor. Entonces, si usted da una dosis más alta,
el paciente puede hacer efectos secundarios. Están descritos causas de niños que se intoxicaron y se murieron por recibir una dosis 3 veces más alta de la esperada. Y el estudio, que se llama Recovery, utilizó una dosis muy alta, suspenden, no ha habido diferencia significativa contra el placebo, gamma de hidroxicloroquina, pero los autores del trabajo nunca dicen, nosotros dimos una dosis que era de 6 veces la dosis recomendada, máxima para arrancar un tratamiento. Y eso es una cosa que no se evalúa en este trabajo. Esto lo menciono para que nosotros como médicos aprendamos a tomar distancia de lo que se hace en todas partes del mundo, incluyendo los países desarrollados. Entonces, hemos dicho que la cortisona no se da en la primera parte de la enfermedad, se tiene que dar en la segunda parte de la enfermedad, que es la tormenta de citoquinas, en la cual las personas tienen que usar oxígeno. Cuando uno tiene que el pulmón ha sido comprometido hasta un 60%, uno puede utilizar corticoides para tirarse abajo la tormenta de citoquinas. Pero nuevamente, los amigos de Oxford se equivocaron. ¿Por qué? Porque muchas veces en los países desarrollados sucede esto con más frecuencia que en los países pobres como el Perú. Los médicos somos especialistas y solo vemos parte de la historia. ¿A dónde voy con esto? Decimos, el paciente va a fallecer y eso lo hemos ido aprendiendo con el curso de la evolución de esta enfermedad que tiene recién 6 meses. Entonces, cuando comenzó la enfermedad y se hizo el diseño de Recovery, muchos médicos no tenían idea de que se morían los pacientes con una virosis, como en el caso de influenza, como en el caso del SARS o el caso del MERS, por tormenta de citoquinas. Al no tener los médicos la idea de que lo que mataba no era el virus, sino la tormenta de citoquinas, hicieron el diseño como en el estudio Recovery, donde ponen solo 6 miligramos de dexametasona, que es equivalente a más o menos 50 miligramos de metilprednisolona. Perdón, 40 miligramos de metilprednisolona. Entonces, 40 miligramos de metilprednisolona o de prednisona es una dosis que se llama dosis genómica. Y esa dosis solo le hace cosquillas a la tormenta de citoquinas. Para la tormenta de citoquinas, uno tiene que emplear un medicamento que es los corticoides, son los de primera línea, pero se tienen que usar a lo que se llama dosis no genómica. Y la dosis no genómica consiste en que el paciente tiene que recibir varias veces más alta la dosis que se ha dado en el estudio Recovery. En el estudio Recovery, la mejoría es solo en un 20%. Pero como son cientos de pacientes los que han sido estudiados, que cada grupo tiene más de 1000 estudiados, eso es un estudio maravilloso, encuentran que con 20% hay diferencias significativas. Hoy día en el Perú, el Ministerio ha puesto como norma en las guías que uno puede a los pacientes, todo ese criterio del médico, eso lo dice muy claro las guías nacionales, uno puede utilizar en los pacientes que pasaron la fase virémica inicial y están en la tormenta de citoquinas, en gran inflamación, con compromiso pulmonar severo, necesitando oxígeno, uno puede pasar a dar el agente que tira abajo la tormenta de citoquinas, que es la cortisona, pero no a la dosis del estudio Recovery. Yo le puedo decir, usted está en Lambayeque, puede usted hablar con mi gran amigo, el doctor Luis Quintana, ¿cierto? Que usted lo ha entrevistado, el reumatólogo. Sí, así es, justamente él estuvo por acá hace unas semanas atrás, conversamos con él en claro, el caso del tratamiento de los pacientes. El doctor Quintana le va a decir que él tiene tabulado, porque me pasó a mí la data para poder compartirla, tiene tabulados algo así como 30 y pico pacientes, de los cuales, en todos los pacientes a los cuales se les dio la metilprednisolona, cuando estaban a no más de 60% del compromiso pulmonar, el resultado fue excelente, 100% de curación. Entonces, mi amigo, le regreso a usted la pregunta. Si usted tuviera, ingeniero, el COVID, que por alguna razón se demoró en recibir el tratamiento, tiene 2 semanas de enfermedad, y llega al hospital regional de Chiclayo, donde está nuestro amigo el doctor Quintana, y como usted es un hombre que sabe, le dice,
doctor Quintana, yo vengo con el COVID que me estoy muriendo, y es verdad, uno se siente que se muere en estas condiciones, y lo peor es que uno se puede morir, y usted le va a decir, doctor Quintana, quiero que me dé tratamiento, y como yo he leído, ¿usted qué tratamiento le va a pedir? ¿El de 10 días que mejora el 20% o el tratamiento que es el tratamiento de elección para la tormenta de citoquinas, 1 gramo de metilprednisolona por 3 días? ¿Cuál escoge usted, ingeniero? Bueno, ahí está. Para mí, básicamente, utilizaría la metilprednisolona. Por supuesto, lo mismo que yo haría. Entonces, si me están escuchando algunos colegas, por favor, mis amigos, tenemos que aprender solo a creer en el solo, pues. Lo que pasa es que, lamentablemente, con la posición económica que tenemos, pocos somos los que podemos ir a los congresos. Y pocos somos los que vamos a los congresos y podemos conversar con la gente que hace los diseños, los que hacen los descubrimientos, y entender cómo funciona, cuál es el mecanismo. Cuando uno entiende el mecanismo es muy fácil de explicárselo. Entonces, si yo voy a dar cortisona a un paciente que está en tormenta de citoquinas, a mí no se me va a ocurrir jamás darle los 6 miligramos de dexametasona que han dado mis buenos amigos de Oxford. Lo interesante de esto es que ya hay estudios que demuestran, porque son estudios muy bien diseñados, que si uno da corticoides en la fase inflamatoria, cuando el paciente está hospitalizado, el paciente mejora. Pero lo que no hay estudios hasta ahora con el COVID-19 es qué pasa si yo doy pulso de metilprednisolona. Hay un estudio muy bonito publicado el año 2003 hecho por los chinos con el SARS, con el primo hermano del SARS-2 que es el que ahora tenemos, y ellos le metieron metilprednisolona a 17 pacientes como pulso. Todos se recuperaron. 54 pacientes entraron a otra dosis de corticoides o a recibir nada, y lo que encontraron fue que el grupo que se recuperó totalmente y rápidamente fue el grupo con metilprednisolona. Entonces, no digamos, lo han hecho los de Oxford, y entonces yo tengo que seguir a rajatabla lo que hicieron los de Oxford, por favor. Uno tiene que entender, ellos hicieron el estudio, hicieron el diseño cuando comenzó la epidemia. Ahora se sabe perfectamente bien lo que mucha gente no conocía, que cuando uno tiene una tormenta de citoquinas, la tormenta de citoquinas se ven en lo que se conoce enfermedades del tejido conectivo, el famoso lupus, la artritis reumatoide juvenil, el que causa una tormenta de citoquinas terribles, una variedad sistémica. Y en estos casos, lo que se da son, como dosis de recuperación, metilprednisolona 1 gramo por 3 días. Y esa es lo que se llama la enfermedad linfohistiocytaria. Y la enfermedad linfohistiocytaria se creía antes de que no había formas secundarias. Hoy día se sabe que hay formas secundarias, y las formas secundarias pueden ser relacionadas a neoplasias, pero lo más importante, lo más frecuente, relacionada a infecciones. Y de las infecciones, las más frecuentes son los virus. Y hoy día, la forma más frecuente que se está viviendo en el mundo es la relacionada al coronavirus. ¿Y cómo se tratan estas siglas en inglés? Es SLHL. ¿Cómo yo lo trato? Lo trato con pulsos de metilprednisolona. Entonces, si ese es el tratamiento para el SLHL, igual tormenta de citoquinas, ¿por qué Michi le voy a dar solo 6 miligramos de dexametasona, como hicieron los amigos de Oxford? Simplemente hicieron un maravilloso diseño, pero acá se equivocaron en las cosas. Debieron ellos haber puesto pulso de metilprednisolona, pero probablemente los que plantearon el trabajo no conocían la diferencia que hay entre dar dosis genómica y no genómica. La dosis no genómica, que es la dosis del pulso, lo que hace es que las células se destruyan, se suiciden, lo que se llama apoptosis. Muerte programada, muerto el perro, se acabó la rabia. No hay células que produzcan la inflamación, que es lo que están matando a las personas con esta enfermedad. Yo estoy por teléfono asesorando a 2 médicos que están tratando
en sus casas, a 2 personas que viven en Trujillo y que no tienen en este momento facilidad de hospitalizarse porque ya no hay camas ni para internarlos ni para también ponerlos en cuidados intensivos, ni siquiera en las clínicas. Entonces, como estos médicos conocen y tienen la facilidad de contar con la medicina y además con enfermeras que lo administran en la casa, monitoreado y demás, se les ha dado pulso de metilprednisolona. Hoy en la mañana he hablado con un ingeniero que el hombre está feliz de la vida, está saturando 94 con 1 litro de oxígeno y ya se siente curado, le ha cambiado la voz, el ánimo y cuanto hay. Entonces, mis amigos, hoy día en el Perú tenemos, para los pacientes que se enfermen, tratamiento precoz, hidroxicloroquina, acitromicina o ivermectina, tratamiento en los que nos hemos demorado en ir a recibir las medicinas, estamos en insuficiencia respiratoria y tormenta de citoquinas, los pulsos de metilprednisolona. Porque si tenemos la desgracia de habernos demorado tanto que ya los pulsos no sirven, vamos a tener que entrar a un respirador. Y muchas personas dicen, este respirador y me curo. Por favor, el primer grupo de personas en el mundo que fueron los orientales, los chinitos de Wuhan, 97% de ellos falleció cuando recién entró un grupo de ellos al ventilador. Entonces, el ventilador no significa que yo me voy a curar. Voy a tener que quedarme yo sedado, tienen que hacerme dormir, relajarme, ayudarme a que respire, y esto puede demorar hasta 3 meses para yo recuperar. Imagínense ustedes, 3 meses hay que hacer una rehabilitación y cuánto hay. Y todo eso lo evitamos yendo precozmente al menor síntoma a que los colegas que están trabajando en los diferentes establecimientos de salud de Lambayeque y de toda la región Lambayeque le den el tratamiento, que el tratamiento es totalmente inocuo. No sé si con esto está claro, mi querido ingeniero. Quedó clarísimo, doctor. Aquí es su ivermectina al comienzo con su tratamiento de hidroxicloroquina. Yo no doy ivermectina, mi amigo. Okay. Yo prefiero dar hidroxicloroquina. ¿Por qué? No se olvide, uno como médico tiene la obligación de dar aquello que tiene mayor sustento. Muy bien, doctor, la ivermectina es la segunda. ¿Por qué? Porque tengo un solo estudio in vitro. Del otro hay decenas de estudios. Si usted me pregunta, doctor, ¿usted da ivermectina? Yo le respondo, por supuesto. Los resultados son muy buenos, le digo, por supuesto. Si usted me pregunta, doctor, ¿cómo actúa la ivermectina? ¿Cómo la ivermectina impide que el virus se reproduzca? Y yo le tengo que decir, mi querido ingeniero, nadie lo ha demostrado. Solo se sabe que si yo pongo células en las cuales hemos puesto el virus, la carga de los virus disminuye 5.000 veces a las 48 horas cuando le pongo ivermectina. ¿Cómo actúa? Yo no lo sé y nadie lo sabe. ¿Usted qué va a dar? ¿Una medicina como esa? ¿O una medicina en la cual yo le explico que lo que ocurre es que el receptor EK2, que es la puerta de entrada del coronavirus a la célula, allí impide que se pegue el virus a este receptor, y si algunos virus entran a la célula, aumenta la acidez la vuelve más alcalina en el interior de la célula, y eso hace que el virus no se reproduzca. Eso lo conocemos perfectamente bien con la cloroquina y hidroxicloroquina. Además, tienen un efecto antiinflamatorio. Cuando uno comienza la enfermedad en los que les agarra fuerte, como fue mi hijo, le da un terrible dolor de cabeza, le da fiebre y le da dolor de todo el cuerpo. Eso es inflamación. No es solo la presencia del virus. Entonces, usted toma medicinas para bajar el problema, Supracal, Panadol, acetaminofén, pero lo que tenemos que hacer es saber que hay que tratar de tirarse abajo la inflamación. Y la hidroxicloroquina es un extraordinario antiinflamatorio. Por eso es que se usa para tratar el lupus y la artritis reumatoide. Doctor, y la citromicina no la damos como antibiótico, sino como antiinflamatorio. Doctor, entonces, por eso que la combinación es perfecta. Dígame, sí. Doctor, una pequeña interrupción. Entonces me queda clarísimo, bueno, y está dentro de la norma del Ministerio de Salud, ¿no? La ivermectina, la hidroxicloroquina, la cloroquina, ¿no? La dexametasona, inclusive la prednisolona, están dentro del vademecum del Ministerio, ¿no? Están, claro, todo está dentro del vademecum del Ministerio. Ahora, ¿cómo lo usamos? Va a depender de cómo médico ahí, cada uno, claro. El criterio del médico. Ese es ya criterio médico. ¿Ya?
Doctor, Y el ministerio nos está dando todo, por favor. Ustedes tienen hidroxicloroquina, tienen acitromicina, tienen ivermectina. Una última Los hospitales consulta. tienen metilprednisolón y tienen dexametasona. Sí. Aquí en Lambayeque hay zonas altoandinas donde se siembra valga en verdad, tienen años, árboles de quina. Aquí hay un instituto muy conocido de culinaria que, en coordinación con médicos especialistas en medicina interna, han preparado una bebida a base de la corteza del árbol de la quina, obviamente agregándole algunos otros componentes naturales, y según tienen testimonios de personas que les está yendo bien, ¿no? Personas infectadas con el COVID, que han tomado esta medicina natural procesada, ¿no? Supervisada por un médico, y les está yendo bien realmente en su paso por el COVID. La medicina natural alternativa cree que sea una ventaja en el caso particular de la región Lambayeque, que al menos los testimonios son muy positivos. Pero ojo, usando estas cortezas del árbol de la quina. Mire, regreso al utilizar lo del dióxido de cloro, ¿ya? Los que usan acá, le dan el jarabito con el jarabito, la esencia, el jugo, el producto maravilloso que tiene el árbol de la quina, le van a decir que todo va bien. Pero la respuesta que yo le voy a dar es, yo no sé, porque ninguno de ellos me puede decir que la forma como se extrae es la más adecuada. Es como le voy a poder explicar, miren, hay una medicina que se usa para el asma, que son las metilxantinas. Las metilxantinas hay se puede uno encontrar en el café y en el té. Entonces, si usted me diría, acá hemos conseguido el buen café que viene de la zona de la selva, de Lambayeque hacia el otro lado, que ustedes tienen toda la zona de la selva que se comunican con Chiclayo. Chiclayo es la entrada a la selva norte. El gran movimiento que tienen alrededor del mercado central en Chiclayo, donde estaba mi buen amigo que ya murió, Cañón, como usted se acordará, y las tiendas de los chinitos, que hasta ahora son los grandes mayoristas en Chiclayo, ellos ganaban mucho dinero y ganan porque comercializan con la selva. Usted me va a decir, de la selva me van a traer el café, y yo puedo, para los asmáticos, le puedo dar una esencia de café, una esencia de té, porque tiene xantinas. Perfecto. Pero cuando uno extrae el producto, uno nunca sabe qué cantidad va a tener, mi amigo. Depende del gramaje por cada hoja que yo estoy extrayendo. Entonces, yo puedo utilizar el árbol de la quina y hacer un extracto, pero yo no voy a saber qué cantidad tengo en cada frasquito que tomo. Lo que yo sí voy a saber es que cuando yo tomo una tableta de hidroxicloroquina que dice que tiene 200 miligramos o que tiene 400, tiene los 200 y tiene los 400 miligramos. Entonces, por seguridad, el médico tiene la obligación de recetar aquello que sabe cuánto está dando. Esos jarabes usted no sabe finalmente cuánto da, porque depende del proceso de extracción y depende de la hoja, de la raíz, de la corteza que usted está poniendo dentro de su preparado, para el preparado, porque la cantidad de quina en cada uno de los brazos puede variar dependiendo de la quina original o de cómo yo lo remojé, si le puse en este orden o en el otro determinado producto para preparar el juguito o preparar la bebida mágica. Entonces, la seguridad está en tomar lo que hoy día la farmacopea moderna nos da, en el que la forma como se prepara el producto siempre es igual. Yo sé que el laboratorio Lizárraga prepara el producto de hidroxicloroquina y se tienen que, para poder venderlo, seguir la forma internacional como se prepara. Y si el laboratorio Lizárraga me dice acá tiene 200 miligramos y el laboratorio Jujuy de la China me dice que tiene 200 miligramos y los dos están certificados por los mecanismos del país, los dos tienen 200 miligramos. Pero cada frasquito que usted me vaya a tomar, nadie sabe qué dosis tiene. ¿Comprendió, ingeniero? Correcto, quedó clarísimo, doctor. Quedó claro. Puede ser bueno, pero obviamente es un en el tema de la dosificación. Bueno, doctor. Usted lo acaba de mencionar, mi amigo. Entonces, miren, para terminar, regresemos a lo que tenemos, pues.
No vayamos a buscarle 20 pies al gato. Yo le acabo de dar acá en mi casa a mi cuñado que está viviendo conmigo durante la cuarentena, y el hombre ha hecho su problema, y comenzó con fiebre y al día siguiente se le acabó todo. ¿Qué le di? Hidroxicloroquina con acitromicina. Al día siguiente el señor estaba sano y tiene 68 años como yo. Imagínense, ¿qué necesidad tengo de darle dióxido de cloro o darle el extracto de quina, que yo no sé cómo va a actuar, pero yo sí sé, doy la medicina adecuada? En esta enfermedad todos los pacientes se curan. No he visto ninguno que haya tomado la medicina en la primera semana utilizando hidroxicloroquina, citromicina, que haya terminado hospitalizado. Y hice la experiencia en Lima del Hospital Materno Infantil de Atahuantinsuyo Bajo, y le aseguro que esa es la experiencia de muchísima gente. Hoy día hablaba con gente de Ayacucho y me decían de un centro de salud donde habían dado 300 tratamientos y ninguno se había hospitalizado. Así que hay que creernos en los cholos, pues, ingeniero. Muy bien, Solo doctor. creen en el cholo. Doctor, le agradezco su participación en el día de hoy. Siempre es una participación bastante fructífera, con información de muy alta calidad. Más bien, sus últimas palabras de despedida para los seguidores del medio Opinión Libre. Mis últimas palabras serían las primeras palabras para cada uno de sus escuchas. Ustedes tienen que hacer igual que yo. Tienen que convertirse en unos apóstoles para erradicar la enfermedad del Perú. Si no erradicamos la enfermedad, la pobreza va a aumentar en el Perú y nuestros hijos y nuestros nietos no van a alcanzar el desarrollo que todos queremos. Entonces, por favor, conviértanse ustedes en unos difusores que hay tratamiento y que tenemos que ir a buscarlo lo antes posible. Y que los médicos de Lambayeque y todo el Perú sabemos qué cosa dar, porque el Ministerio nos ha puesto todas las armas a nuestra disposición. Muchísimas gracias, mi querido ingeniero, por haberme invitado este mediodía. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable por estar por acá con Opinión Libre. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el doctor Roberto Chinelli Tanaka, neumólogo, director del Instituto de Enfermedades de la Altura, ¿no?, de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, antes de despedirnos, obviamente, la recomendación de siempre en estos casos, la atención temprana. Como bien hemos escuchado, si atendemos tempranamente, nos atendemos de forma rápida, consultamos a nuestro profesional de la salud de confianza, ¿no?, sobre nuestros síntomas y actuamos rápidamente, no tendríamos que pasar las penurias que esta enfermedad nos trae. Siempre la atención temprana va a ser lo principal. Bueno, de mi parte, agradecer a Tabacán, Delivery Cargo. Lo que deseas te lo llevamos. Contáctalos al 979-660-444. Y ya lo saben, síganos también en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta mañana.